Bueno, hola a todos, mi nombre es Cristian Marca, soy estudiante de Ingeniería Civil de la Universidad Cooperativa C. Villavicencio. Actualmente curso el cuarto semestre y en este video voy a presentarles el desarrollo de dos ejercicios de aplicaciones de las ecuaciones diferenciales. A mí me correspondió de ejercicios de primer orden, el ejercicio 4 del taller de aplicaciones de primer orden, y del taller de Cauchy-Euler, ejercicios de aplicaciones de orden superior, me correspondió el ejercicio 5. Bueno, este es el primer ejercicio, es el cuarto del taller de aplicaciones de ecuaciones diferenciales de primer orden. Este ejercicio básicamente nos pide saber el tiempo en el que un pescado solo queda con el 10% de su humedad, sabiendo que a los 25 minutos pierde el 50%, o sea, la mitad. Entonces vamos a tener las variables h, que va a ser igual a la cantidad de humedad, h0, que va a ser igual a la cantidad inicial de la humedad, cantidad inicial de humedad. Vamos a tener K, que es la tasa de pérdida de la humedad, que es básicamente una constante, y T, que pues va a ser el tiempo. Bueno, tenemos que plantear nuestra ecuación diferencial teniendo a dH sobre dt igual a menos K por H, ya que, o sea, negativo, ya que la humedad va a perderse. Entonces va a ser una pérdida de humedad. Por eso se pone negativo. Ya acá tenemos nuestra ecuación diferencial y toca resolverla por variables separables. Entonces pasamos esta h abajo con el de h y este de t a multiplicar con el k. Entonces nos queda una integral de dh sobre h va a ser igual a la menos la integral de k de t. Listo, entonces pues ya procedemos a integrar. La integral de esto pues sabemos que es logaritmo natural de h. Y la integral y esto va a ser igual a menos K por T. Listo. Sabiendo esto, pues nos quedaría despejar H. Para despejar H necesitamos un Euler acá que cancele el logaritmo natural y pues por ende otro Euler acá. Acá faltaría la constante de la integral. Bueno, entonces pasaríamos, quedaría H igual a Euler a la menos KT más C. Sabemos que cuando exponentes se suman es porque el numerador se está multiplicando con otro igual. Entonces eso sería igual a h igual a Euler a la menos kt mm, por Euler a la c. Euler a la c va a ser otra constante, entonces esto nos queda h igual a c Euler a la menos k por t. Así tendríamos nuestra primera ecuación, nuestra primera fórmula, que sería la de h. Luego tenemos que el tiempo, cuando el tiempo es igual a cero, tenemos que nuestra humedad va a ser igual pues a la humedad inicial, ¿no? Entonces, nuestra humedad inicial va a ser igual a nuestra fórmula que es C Euler a la menos K por cero, porque pues la humedad inicial es cuando el tiempo es cero. Listo. Entonces, pues cualquier número multiplicado por cero va a cero y Euler a la cero pues es 1. Entonces, H0 va a ser igual a C por 1, que pues es C. Listo, entonces tenemos que H0 es igual a C y la podemos reemplazar en esta fórmula. Entonces va a ser que la humedad va a ser igual a H0 Euler a la menos K por T. Listo, entonces ya tendríamos nuestra segunda como fórmula, ecuación, ya despejando de esta. Ahora sabemos que cuando el tiempo es igual a 25 minutos, H es igual a el 50% de la humedad inicial, o sea, la mitad de la humedad inicial. Entonces va a ser
h0 sobre 2, porque pues es la mitad. Acá nuestra nueva h y pues vamos a reemplazar en esta fórmula. Nos quedaría que h ahora va a ser h inicial sobre 2 y eso va a ser igual a h0 por Euler a la menos k por t. Tenemos h en ambos lados, entonces se cancela, nos quedaría un medio, va a ser igual a Euler a la menos k por t. Necesitamos despejar k, entonces necesitamos eliminar este Euler. Para poder eliminar el Euler, pues necesitamos multiplicarlo por un logaritmo natural. Entonces nos quedaría logaritmo natural de un medio es igual a menos k por t. Listo. Y sabemos que t es 25, entonces nos queda que k va a ser igual a menos, porque pues se multiplica por un menos 1 para que k quede positivo. Entonces nos queda menos logaritmo natural de un medio sobre 25, que es el tiempo. Ya sabiendo eso, entonces para nuestra nueva fórmula va a ser h igual a como lo veníamos trabajando, h inicial, Euler a la menos k, pero menos k esta vez va a ser menos logaritmo natural de un medio sobre 25, como pasó acá. Entonces el menos de la fórmula por el menos que nos dio en k, entonces k va a ser positivo, entonces nos va a dar logaritmo natural de un medio sobre 25 por t. Listo, entonces ahí ya tendríamos ahora sí nuestra fórmula para reemplazar en el ejercicio. Entonces tenemos que cuando la humedad, necesitamos que la humedad sea igual al 10%. El 10% entonces es 0.1 por la humedad inicial. Tenemos que entonces nuestra fórmula es igual a H0 Euler al logaritmo natural de un medio sobre 25 por t. H0 en ambos lados se cancelan, entonces esto es igual que tener 1 sobre 10 igual a Euler al logaritmo natural de un medio sobre 25 t. Listo, entonces pues para proceder necesitamos cancelar este logaritmo, este Euler, entonces la única manera es pues con un logaritmo, entonces que haya logaritmo natural de 1 sobre 10 va a ser igual a logaritmo natural de un medio por t sobre 25. Ahora necesitamos despejar t. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Pasar este que está dividiendo a multiplicar y este que está multiplicando a dividir. Entonces, la fórmula de t nos quedaría que es logaritmo natural de 1 sobre 10 por 25 sobre logaritmo natural de un medio. Listo, entonces pues operamos eso y nos queda que t va a ser igual a 83 minutos, que esto equivale a una hora, que podemos ponerlo como en grados, minutos y segundos, una hora con 23 minutos. Listo, ese sería nuestro ejercicio. Nos dice que un contrapeso de 64 libras está unido al extremo de un resorte y lo estira 0.32 pies. Si parte de una posición 8 pulgadas sobre la posición de equilibrio con una velocidad de 5 pies sobre segundo hacia abajo, deduzca la ecuación del movimiento. Bueno, para hallar la ecuación de movimiento, bueno, acá hice un dibujo para explicar un poquito el tema de ese que lo vamos a utilizar. Entonces, sabemos que según la ley de Hooke, sabemos que para que un resorte estire, pues entonces necesitamos el peso, que en este caso son 64, que es una fuerza hacia abajo. Y para que luego este peso, este cuerpo quede en equilibrio, necesitamos de una fuerza hacia arriba, que en este caso sería K por S, que S es lo que se estiró. Y esto va a ser negativo porque pues va subiendo. Entonces tenemos que 64 libras menos K por S va a ser igual a 0 porque va a quedar en equilibrio. Sabiendo esto, entonces tenemos que 64
va a ser igual a K por S, que es 0.32 pies, que es lo que se estira. Entonces va a ser 0.32. Entonces, bueno, despejamos y esto nos queda que K es igual a 200 libras por pie. Listo, ahora necesitamos hallar nuestra masa. Entonces decimos que el peso es la masa por una aceleración. Necesitamos despejar masa. Tenemos ya el peso, que son 64 libras. Entonces tenemos que 64 va a ser igual a la masa por la aceleración. Acá trabajaríamos con 9.8, que es la gravedad, pero vamos a transformar esta masa en slugs. Entonces acá se multiplica por 0.32. Listo, entonces despejamos y esto nos queda 2 slugs. Entonces teniendo esto, vamos a continuar con el ejercicio. Entonces decimos que masa por aceleración. Entonces tenemos que nuestra masa es 2 por aceleración, que como sabemos es la segunda derivada. Entonces tenemos d al cuadrado de t sobre dt al cuadrado más, en este caso 200, que es k, va a ser igual a 0. Listo. Entonces, para despejar esta derivada, entonces necesitamos dejarla sola. Entonces nos tocaría dividirlos por 2, o sea, por la masa. Entonces nos quedaría d al cuadrado t sobre dt al cuadrado más 100 igual a 0. Eso es lo mismo que tener, por ejemplo, r al cuadrado más 100 igual a 0, que como vemos es una ecuación diferencial homogénea, que pues se resuelve de manera muy fácil despejando r's. Entonces r va a ser igual a 0, que en este caso es b, lo de b más o menos raíz de b al cuadrado menos 4ac sobre 2a. Entonces pues b es 0 más o menos la raíz de b al cuadrado, que pues va a ser 0, menos 4a, que va a ser 1, c, que va a ser 100, sobre 2 por a, que va a ser 1, entonces va a ser 2. Listo, entonces r nos va a quedar igual a más o menos la raíz de 400 sobre 2. Bueno, entonces sabemos que la raíz de 400 es 20. Acá es negativo porque pues es al menos negativo. Entonces esto nos queda pues que es la raíz de 400, que pues es 20 sobre 2 por i, que pues sería la raíz de menos 1, raíz de menos 1, que eso es igual a i, número imaginario. Entonces nos quedaría R1 va a ser igual a más, o sea, 10, porque 20, acá es 20, no 200. Y ven, acá es 20, que es la raíz de 400. 20 sobre 2 va a ser igual a 10 por i, y R2 va a ser igual a menos 10 por i. Entonces ya aquí tendríamos para solucionar nuestra ecuación general, que pues sabemos que cuando es una ecuación así, cuando nos da con imaginarios, nuestra ecuación diferencial, nuestra ecuación general va a ser igual a x, bueno, de t, va a ser igual a Euler a la a, que en este caso no tenemos, a es 0, entonces va a ser Euler a la 0, C1 coseno de b, que es 10. Entonces va a ser C1 coseno de 10t más C2 seno de 10t. Euler a la 0 pues es 1, entonces x de t nos va a quedar igual a C1 coseno de 10t más C2 seno de 10t. Listo, entonces, por ejemplo, tenemos que cuando t es igual a 0, x es igual a menos 2 tercios pies, que pues son las 8 pulgadas, que convirtiéndolas a pies nos da 2 tercios de pie.
Y como es hacia abajo, entonces es negativo. Listo, entonces reemplazando acá x, que es menos 2 tercios, eh, en esta ecuación, menos 2 tercios es igual a C1 coseno de 10 cuando t es 0, más C2 seno de 10 por 0. Sabemos que pues cualquier número multiplicado por 0 da 0. Seno de 0 pues es 0. Entonces esto es 0. Y coseno de 0, porque pues 10 por 0 es 0. Coseno de 0 sí es 1. Entonces acá nos quedaría menos 2 tercios es igual a C por 1, que pues es C. Entonces nos quedaría que C1 es igual a menos 2 tercios. Entonces ahí ya despejamos C1. Ahora para hallar C2 necesitamos sacarle la derivada a xt, que sería haciendo la velocidad, está la fórmula como elongación, por así decirlo. Y entonces para hallar la derivada, entonces x derivada de t va a ser igual a la derivada de coseno, que pues como todos sabemos es menos seno, entonces menos. Entonces tenemos que derivar la, la interna del coseno, o sea, lo que va multiplicando el coseno, que en este caso pues es 10t, la derivada de 10t pues es 10, entonces menos 10, C1 seno de 10t. Lo mismo para el caso del seno, pero entonces en el seno la derivada es más coseno, entonces nos queda positivo. Otra vez el 10 C2 coseno de 10t. Entonces ya tendremos esto, entonces que con x derivada de t, que como sabemos es la velocidad, y nos dicen que la velocidad es 5 pies por segundo. Entonces tenemos que cuando, cuando t es igual a 0, la velocidad, que en este caso va a ser x, bueno, derivada, va a ser igual a 5 pies por segundo. Entonces ahora procedemos a pues reemplazar en nuestra ecuación de velocidad, que pues es la derivada de la ecuación de la posición. Entonces quedaría 5, creo que antes dije que esto era la de la elongación, pero bueno, esto es 5 igual a 10 C2 coseno de 0. Porque pues como sabemos este seno de 10 por t pues se va a cancelar, porque la seno multiplicado por 0 pues da 0 y todo esto que nos queda 0. Entonces pues ya prácticamente pues es solo esto. Entonces esto nos queda que es igual a 5 igual a 10 por C2 por 1, que pues coseno de 0 es 1, entonces nos queda igual. Y ya aquí reemplazando nos queda que C2 va a ser igual a 10 sobre 5, que es igual a un medio. Y pues de ahí podríamos reemplazar en nuestra ecuación principal la de la posición. Entonces nos queda que x t va a ser igual a C1, pero C1 es menos 2 tercios, coseno de 10t más C2, que es un medio, seno de 10t. Y así obtenemos nuestra ecuación de movimiento. Ahora nos piden que hallemos también cuáles son la amplitud y el periodo del movimiento. Entonces expresamos la función de x de t como a seno de 10t más el ángulo. Listo, esto va a ser igual a seno de 10t coseno de teta más seno de teta coseno de 10t. Listo, ahora esto va a ser igual a seno de teta coseno de 10t más a coseno de teta seno de 10t.
Ahora esta ecuación que nos dio la igualamos a la anterior, o sea, la ecuación del movimiento que nos dio, que es igual a menos 2 tercios coseno de 10t más 1/2 seno de 10t. Pues igualando con esto nos queda que a seno de teta es igual a menos 2 tercios. Y a coseno de teta va a ser igual a 1/2. Porque pues los cosenos se cancelan y los senos se cancelan. Y nos queda solo el 1/2, el 2 tercios con el a seno de teta y el a coseno de teta. Listo. Entonces, pues teniendo esto, eh, podemos hallar a. Entonces tenemos que donde a es igual, como por así decirlo, Pitágoras, que va a ser igual a la raíz cuadrada de menos 2 tercios al cuadrado más 1/2 al cuadrado. Entonces tenemos que a va a ser igual a 5 sextos. Ya reemplazando, pues obviamente esta fórmula nos queda que la amplitud va a ser 5 sextos. Ahora, para hallar el periodo, nos dicen que el periodo es igual a 2pi sobre W, donde W va a ser la frecuencia natural, que es igual a 10 radianes por segundo. Listo, entonces pues despejamos acá, va a ser 2pi sobre 10, que esto es igual a, bueno, entonces P va a ser igual a pi quintos segundos, que en otros casos pues esto también es igual a 0.6283 segundos, pero pues lo vamos a trabajar como pi quintos. Entonces ahí ya tendríamos nuestro periodo y nuestra amplitud, que es lo que nos están pidiendo en el ejercicio. Listo, ahora nos dicen que cuántos ciclos completos habrá realizado la masa al final de 3pi segundos. Entonces, como sabemos, un ciclo pues es un periodo que es igual a, como ya habíamos dicho, pi quintos. Y necesitamos hallar la cantidad de ciclos cuando es 3pi. Ya ahí podríamos hacer una regla de 3 simple, que es este por este sobre este. Entonces, x va a ser igual a 3pi por 1, que pues no se pone sobre pi quintos. Listo, pues operamos sencillo y esto nos queda que x va a ser igual a 15 ciclos. Y ya ahí tendríamos el punto C. Ahora nos piden que hallar el momento en que la masa pasa por la posición de equilibrio con dirección hacia abajo por segunda vez. Entonces ahora utilizamos otra vez la ecuación de elongación, que pues es x de igual a seno de 10t más el ángulo. Ahora necesitamos hallar este ángulo y como hallamos en la segunda, en la anterior ecuación, tenemos a seno y coseno, trabajan con a y con el ángulo. Seno sobre coseno pues es igual a tangente del ángulo, va a ser igual a seno sobre coseno, que pues como sabíamos, seno del ángulo es igual a menos 2 tercios y coseno del ángulo es igual a 1/2. Eso nos queda igual a tangente de teta igual a menos 4 tercios, que poniéndolo en arcotangente, entonces nos queda que teta es igual a menos 0.927. Entonces ya podríamos reemplazar en nuestra fórmula. Entonces nos quedaría que 10t. Entonces necesitamos que la posición, que la masa esté en posición de equilibrio. La, la, la posición de equilibrio solo se alcanza en los tiempos donde 10t más el ángulo, que es menos 0.927, es igual a n veces, o sea, el número, el momento, o sea, el momento en el que pasa, por pi.
Listo. Entonces, sabiendo eso, podríamos despejar t. Ese es como el momento, no el momento, sino como el instante. El instante uno, el instante 2, el instante 3. Entonces, el momento ya es como t. Entonces, despejando t, tendríamos que t va a ser igual a n por pi más 0,927 sobre 10. Este es positivo porque pues pasa al otro lado a sumar. Entonces nos queda que t va a ser igual a, reemplazando este que es como les dije, como el instante. Entonces el instante que se trabaja es la segunda vez. Entonces nos queda que es 2pi más 0,927 sobre 10. Entonces el instante en el que pasa nos da igual a en el minuto 43 con 15,67 segundos. Ese es el momento en el que pasa por la posición de equilibrio con dirección hacia abajo por segunda vez. Ahora nos piden que saber los instantes en el que la masa alcanza su desplazamiento extremo en cualquier lado de la posición de equilibrio. Entonces, ahora trabajaremos con nuestra fórmula de velocidad, que pues es derivando la ecuación de, de la posición. Entonces, la única manera de que la masa alcance su desplazamiento externo es cuando la velocidad se anula. Y eso solo pasa cuando lo que tenemos dentro, o sea, 10t menos 0,927 es igual a pi medios más n por pi. Y listo. Ahí ya lo que nos queda es pues despejar, que nos queda que t va a ser igual a 2n más 1 por pi, ahí se halla con factor común, sobre 20 más 0,927. Y listo. Ahí sabríamos los instantes en cualquier momento, en el momento en que n vale 0, vale 1, vale 2, vale 3, vale 4, vale 5 y así sucesivamente. Entonces, de esta manera podríamos hallar los instantes en el que alcanza su desplazamiento extremo en cualquier lado de la posición de equilibrio. No tiene que ser par ni impar, porque puede ser en cualquier lado. Ahora, en los puntos F, G y H nos piden hallar la posición, la velocidad instantánea y la aceleración cuando t es igual a 3 segundos. Entonces, como sabemos, nuestra ecuación de posición es x por t, que en este caso va a ser 3 para hallar la posición, ¿no? Igual a 5 sextos de seno de 10 por t, que es 3 menos 0,927. Y pues nada, aquí es solamente pues calcular y nos queda que la posición cuando t es igual a 0 es igual a menos 0,597. Aquí cabe recalcar que yo hice estas operaciones con la calculadora en radianes, entonces por eso el resultado me da así. Entonces este sería el A. Ahora para el B, que nos hablan de la velocidad, sabemos que la velocidad es la derivada de la posición. Entonces, pues sería solamente derivar, teniendo en cuenta que esto sería una t. Entonces, la derivada interna va a ser 10, que se multiplica por el número de afuera. Entonces, nos quedaría que x derivada de t va a ser igual a 10 por 5 sextos, que es igual a 25 tercios. Pero entonces, la derivada del seno es coseno de 10t, que es 3 menos 0,927. Listo. Entonces ahí tendríamos nuestra ecuación de velocidad y solo sería pues operarlo. Y la velocidad cuando son 3 segundos es menos 0,8138. Ahí ya tendríamos la B. Ahora para hallar la aceleración es la derivada de la velocidad. Entonces sería como la doble derivada de la posición. Cuando vale 3 pues igual eso se va a tomar como t. Entonces la derivada interna pues va a ser 10, se multiplica por la externa. Y como es coseno, la derivada de coseno es menos seno, entonces queda menos 25
tercios por 10, que es 250 tercios, seno de 10t, que es 3 menos 0,927. Ahora, pues ya operando esto nos queda que la aceleración cuando son 3 segundos es igual a 59,70. Y ahí ya tendríamos el A, el B y el C. Que podríamos deducir que aquí n en t3 sería par, porque pues la única manera de que x y, o sea, posición y velocidad den negativos es porque pues va hacia abajo. Y como habíamos hablado antes, para que el cuerpo vaya hacia abajo, es cuando n es par. Entonces pues podríamos deducir eso también. Y bueno, esto sería todo. Muchas gracias.